La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados votará hoy el proyecto de ley corta de pensiones y la indicación propuesta por el Gobierno sobre la pensión garantizada universal. Esto luego que el Ejecutivo pusiera ayer discusión inmediata a la iniciativa. Vamos a analizar justamente este trámite legislativo, la discusión con la diputada de Convergencia Social, Gael Llomas. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días todavía. ¿Qué tal? Hola, Nicolás. Bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Hemos hablado muchísimo del tema previsional, justamente en el trabajo que usted ha tenido en la Comisión de Trabajo, en su minuto. Y ahora hay una situación que cambia. Teníamos el proyecto de ley corta de pensiones. Ahora le hago la pregunta, ¿este proyecto cambia radicalmente con la incorporación de la pensión garantizada universal, que inicialmente iba a ingresar como un proyecto paralelo, que iba a reemplazar a esa iniciativa? ¿Cómo lo ve usted? Sí, o sea, y lo hemos dicho también, nos parece en principio que es sumamente urgente y necesario avanzar en tener una pensión mínima para todas las personas y que eso sea el pilar inicial, ¿cierto?, de esta escalera que requiere formar para poder tener una pensión digna. Para eso sí, es importante y necesario que también se justifique cuál va a ser el financiamiento de esa medida. Y ese es un tema que hemos puesto sobre la mesa el día de ayer también, porque hay parte del financiamiento que está ajustado, pero hay otra parte que falta también de poder señalar de manera fehaciente que va a estar, ¿cierto? Y en ese sentido creo que la responsabilidad en levantar este tipo de medidas también debe estar al momento de hablar de su financiamiento, que es una cuestión base para este tipo de proyectos. Sí, estábamos conversando, de hecho, diputada, hace un instante solamente con nuestro compañero Poirot Escobedo y nos confirmaba que ya había ingresado un proyecto justamente sobre exenciones tributarias que en algún minuto fueron anunciadas también al alero del proyecto de ley corta de pensiones. Obviamente imagino que hay que discutir, revisar lo que es esa iniciativa, que va justamente a un tema bien central. ¿De dónde se sacan los recursos para poder pagar de manera permanente esta pensión garantizada universal? Ahora, ¿se ha conversado esto? ¿Hay una mirada? ¿Cuál es su mirada con respecto a lo que tiene que ver el financiamiento para algo que a primeras podríamos decir tiene una visión positiva de manera transversal? De todas formas, de hecho hay un acuerdo en avanzar con esta pensión universal. El tema es, claro, respecto al financiamiento tenemos algunas diferencias. En las propuestas de las exenciones nos parece preocupante que nuevamente se le quiera cargar la mano, ¿cierto?, con esta eliminación de la exención del pago del IVA a servicios profesionales a la clase media, ¿cierto? Servicios profesionales, estamos hablando de todos quienes ejercen su profesión, ¿cierto?, y que finalmente pueden verse perjudicados con esta eliminación de exención y no así, ¿cierto?, otras eliminación de exenciones que podrían haberse evaluado, incorporado o haber aumentado, ¿cierto?, su eliminación, porque en el caso, por ejemplo, de aquellos que viven, ¿cierto?, de las enajenaciones de activos, del mercado de valores, si bien no se elimina completamente en la propuesta del gobierno esta exención, se hace por medio de una tasa, ¿cierto?, de una tasa que se fija en el 15%. Claro, creo que se aumenta. Yo no tengo claridad porque no lo he podido ver, pero sí, escuché que se aumenta en ese caso. Hay que ver cuánto y también cuál es la visión que tengan ustedes como parlamentarios de eso. De todas formas, por eso creemos que y estamos disponibles a iniciar un proceso de diálogo, de conversación. Pero no pueden ir las dos cosas, ¿cierto?, desajustadas, porque podríamos perfectamente avanzar en esta pensión universal, que todos queremos hacerlo, pero si no tiene el financiamiento, vamos a estar discutiendo sobre el financiamiento con posterioridad y no vamos a tener garantizado y por lo tanto la permanencia de esta pensión mínima. Y por lo pronto, eso obviamente que es un riesgo también al momento de implementar el pago de esta pensión. Por lo mismo creemos que para poder ajustar ambas discusiones deberíamos tener un espacio de diálogo, de encuentro entre el gobierno, las y los parlamentarios por lo pronto, y ojalá que también pueda ser parte de esto el próximo gobierno, porque estamos hablando de una política que va a tener que implementar el próximo gobierno, ¿cierto? El pago de esta pensión se va a ver efectuado en ese periodo. Sí, claro. Sí, ahora me quiero quedar, puede ser un poco prematuro, digamos, porque insisto un poco, diputada, en lo que estábamos conversando. Cambia el trámite legislativo porque también cambia la iniciativa. Eso es inevitable. Exacto. Finalmente hay una diferencia bastante sustancial. De hecho, en el proyecto de ley corta de pensiones, cuando se discutió y fue ingresado, también hubo varias modificaciones que no gustaron mucho al Ejecutivo. En ese sentido, los tiempos, falta conversar.
falta llegar a acuerdos, falta conversar, usted dice, con el actual gobierno que ingresa al proyecto, pero también con el futuro gobierno. La pregunta es, ¿esto podría extenderse hasta marzo, ya en el próximo periodo legislativo, o hay posibilidad de que se zanje en miras, digamos, a enero, por ejemplo? Creo que hay que hacer todos los esfuerzos para que en enero podamos tener esto definido y acordado. Si hay un acuerdo, eso va a permitir avanzar rápidamente también en su implementación y que en el proceso legislativo que reste también se tramite de manera rápida y que no se termine, ¿cierto?, generando estos procesos más lentos cuando se reabren nuevamente las discusiones. O sea, también pongamos como ejemplo los otros proyectos de ley en que, a pesar de lograr un acuerdo acá en la Cámara de Diputados, luego se llega al Senado y se reabre todo el debate. Claro. Entonces, para evitar todo eso, es mejor ahora, en esta instancia, abrir un espacio de conversación que nos permita acordar por lo menos algunos mínimos y luego avanzar rápidamente, que se podría hacer durante el mes de enero y si no, en marzo. Ojo, porque además la propuesta, el pago de la pensión, también estamos discutiendo que no inicie de manera tan retardada desde que la ley entre en vigencia. Hoy día, dentro de la propuesta está que desde 6 meses después de que entre en vigencia, la ley va recién a empezar a pagarse. Entonces, todos estos plazos se pueden conversar, se puede discutir para que no afecte lo importante que es que reciba un aumento de su pensión. Claro, es relevante los eso, ciudadanos. es relevante eso porque actualmente, y pensando en que, no sé, el día de mañana fuera despachado del Congreso y fuera promulgado por el presidente de la República, el pago no sería inmediato. Entonces, esto también tenerlo súper claro en términos de las expectativas de quienes podrían recibir esta pensión garantizada universal. Diputada, y quiero ir a un tema que también de fondo, para quienes nos ven a esta hora y dejarlo bastante claro, porque obviamente hay mucho de técnico, hay una discusión también bien importante que se tiene ahí. Desde su sector se ha hablado siempre, desde hace bastante tiempo, de la pensión básica universal. ¿Podemos hacer un símil con esta pensión garantizada universal? ¿Cumple las mismas características? Mira, estamos todavía conversando si efectivamente cuál es la cobertura que va a cumplir esta pensión garantizada. Y con eso me refiero a quienes va a llegar, porque cuando hablamos, ¿cierto?, del 80% más vulnerable o del 60% más vulnerable del pago de este pilar solidario, no es lo mismo que las distinciones que realiza el actual registro social de hogares. Entonces, lo que queremos es cerciorarnos, ¿cierto?, que efectivamente estamos avanzando a una ampliación gravitante de la cobertura de a quienes les va a llegar el pago de esta pensión. ¿No hay discusión en el monto en ese sentido, solamente en la cobertura, en ese punto? No, o sea, nuestra propuesta efectivamente establece un monto mayor, pero estamos disponibles a avanzar en estos pisos, ¿cierto?, lo más pronto posible, si es que en esto hay acuerdo. Mira, mientras antes aceleremos un aumento, una mejoría en el pago de la pensión, sobre todo para los sectores medios que no reciben el pilar solidario, ¿cierto?, que no son parte del 60% más vulnerable y que van a poder ver una mejoría en su pensión en lo pronto. Entonces creo que en eso nosotros hemos mostrado siempre disposición a poder avanzar rápidamente. Lo importante es que respecto al financiamiento no terminen pagando, ¿cierto?, los mismos a quienes les vamos a querer aumentar el pago de la pensión, ¿cierto? Entonces, sino que quienes más tienen paguen lo que proporcionalmente les corresponde. Cuando hablamos de eliminación de exenciones, es que paguen lo que corresponde en materia tributaria. Diputada Llomas, ¿han habido conversaciones en esta hora y también con lo que fue el ingreso de la indicación de PGU a la ley de proyectos? Bueno, también la urgencia, por supuesto, por parte del Ejecutivo. ¿Han habido conversaciones con el presidente electo Gabriel Boric? Uno entiende que lleva 2 días, que hay muchísimo trabajo, muchísima pega por hacer y que obviamente uno de los temas. Pero se lo pregunto por lo siguiente. En su visita a La Moneda, al presidente de la República, Sebastián Piñera, Gabriel Boric dijo que justamente el tema de pensión garantizada universal, había sido uno de los temas. El presidente Piñera dijo se había pedido al presidente electo ayuda con algunos temas pendientes, entre ellos PGU. Si uno suma las declaraciones, entendería de que había un preacuerdo legislativo entre el presidente saliente y el presidente entrante para de alguna manera acelerar este punto en particular. ¿Eso se ha traspasado a su colectividad, a usted como diputada, por ejemplo, desde Gabriel Boric? O sea, de todas formas, estamos todos bajo la misma mirada, en el sentido de que queremos avanzar con urgencia, tenemos la disposición a lograr los acuerdos para poder implementar lo antes posible este aumento de la pensión, en este caso de esta pensión mínima garantizada, pero para eso
tiene que concretarse esa disposición al diálogo, ¿cierto? Entonces, creo que en eso, además, nosotros el día de ayer le propusimos en concreto en la Comisión de Hacienda al Gobierno generar un espacio de conversación antes de seguir avanzando rápidamente en una votación en donde nos vamos a encontrar y si hablamos, por ejemplo, del financiamiento y empezamos ahí a tener diferencias, vamos a dejar posiblemente, y espero que no suceda, desfinanciado el proyecto. Entonces, creo que es importante que pongamos esa concordancia a trabajar, ¿cierto? Y que finalmente creemos un espacio que nos permita generar una propuesta que todos respaldemos. Ahora, con respecto al financiamiento, algunos podrían pensar, y ahí le hago la pregunta, creo que es bien relevante para esto, de que desde su sector se está poniendo mucho énfasis en cómo se va a financiar, como todos los proyectos tienen que ser, pero aún mayor énfasis en cómo se va a financiar este proyecto de ley corta y la PGU, la Pensión Garantizada Universal, porque ese financiamiento y esa responsabilidad va a ser tomada por el gobierno de Gabriel Boric. ¿Es así? ¿Hay un énfasis distinto por las situaciones, por supuesto, ya mirando hacia el 11 de marzo y en adelante? O sea, de todas formas que nosotros como parlamentarios y como fuerza política que vamos a hacer gobiernos tenemos la responsabilidad de velar porque todas las políticas tengan financiamiento. Creo que eso es una cuestión como lógica, entendiendo la posición en la que nos encontramos y la responsabilidad que tenemos frente a la ciudadanía. Ahora, de todas formas, además estamos hablando de un punto del PIB y en esta materia, al menos con anterioridad, también señalamos este punto sobre el financiamiento al gobierno. Me refiero a la propuesta de ley corta que había ingresado con anterioridad al gobierno. Lamentablemente sobre ese punto no avanzamos en un acuerdo y yo espero que ahora en lo que venga en adelante sí lo hagamos. Hay, en ese sentido, señales y también discusiones que están a la espera. Diputada Llomas, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir muy atentos a la discusión de este proyecto. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, que estés bien. Un abrazo, buenos días. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con más de La Mañana Informativa.